Muy buenos días. En el día de hoy estaremos hablando sobre el contenido sífilis. Como saben, sífilis es una enfermedad infecciosa sistémica, crónica, causada por la espiroqueta de Triponoma pallidum, transmitida a través de la piel y la mucosa, con manifestaciones en casi todo órgano y sistema. La incidencia es de cerca de más de 30.000 casos por año. Es una infección primaria. Como saben, la sífilis hay varios tipos de infecciones. Pueden ser primarias, secundarias y terciarias, que pueden ser, las terciarias son afectaciones ya tardías. Bueno, la primaria es una úlcera indolora o chancro en la zona mucocutánea de la inoculación. Se acompaña de linfadenopatía regional. Ocasiona un síndrome chancriforme, úlcera distal, que se acompaña de linfadenopatía proximal. Luego está la infección sistémica. Es poco después de la inoculación, la sífilis se vuelve una infección generalizada con etapa secundaria y terciaria, que se caracteriza con sus características cada una de ellas. Luego está la evolución, de cómo va evolucionando el paciente con esta patología. La evolución clínica y la respuesta al tratamiento normal puede alterarse en pacientes con infección con VIH. Como saben, la infección con VIH son pacientes que tienen baja inmunidad, son inmunocomprometidos. Luego está la etiología y epidemiología. La sífilis venérea, causada por el Triponoma pallidum, que es una espiroqueta delicada y delgada, que tiene series a 14 espirales. El único hospedador natural sería el ser humano. Las subespecies del Triponema pallidum producen trepanomatosis endémica o venérea, que ocasiona la parte de la piel del paciente y también es sistémico. ¿Por qué sistémico? Porque también ocasiona los órganos internos del paciente. Su transmisión es contacto sexual. El contacto con la lesión infecciosa, con un paciente que tiene esta patología, el paciente debe ser el tratamiento más eficaz es en pareja. Ambos deben de ser tratados. Bueno, es de contacto sexual con la lesión infecciosa. La infección sería de chancro, parche mucoso, candiloma lata y lesiones cutáneas de sífilis secundaria. 60% de los contactos con personas que tienen sífilis, ya sea primaria o secundaria, se infectan con infección congénita La congénita es de la transmisión uterina al feto. Las siguientes afectaciones, la primaria, secundaria y la terciaria, son de transmisión sexual. La patogénesis. ¿De cómo sería la patogénesis en esta patología? Las espiroquetas pasan a través de la mucosa endene y la abrasión microscópica en la piel. Entra en los linfáticos y en la sangre, ocasionando infección generalizada y focos metastásicos antes que se presente una lesión primaria. Las espiroquetas se dividen localmente y dan por resultado una respuesta inflamatoria y hospedado en formación de chancro. Las lesiones en esta patología son lesiones cutáneas que pueden ocasionar pápulas y chancros, que son lesiones pequeñas. Luego está la sífilis primaria, es la etapa más contagiosa de la enfermedad. La sífilis tardía básicamente es una enfermedad vascular y las lesiones ocurren secundarias a endarteritis obliterativa. En las arteriolas, ¿qué significa eso? De que la patología afecta, cuando ya es sistémica, afecta la parte de las arterias, ya sean arterias de mayor calibre o de menor calibre. Y también ocasiona inflamaciones
y necrosis, que ya son muerte celular. Luego están los exámenes de laboratorio. Está el examen microscópico en campo oscuro. Puede ser positivo en el chancro primario y en las lesiones papulosas en la sífilis secundaria. Luego está la prueba de frotis del VDRL, que sería el test rápido que se realiza en todo puesto de salud, en donde en el momento sale si es positivo o negativo. La dermopatología. En la sífilis primaria y en la secundaria, la biopsia de las lesiones de la piel muestra adelgazamiento central o ulceración de la epidermis, infiltrado dérmico, linfocítico y plasmático, en donde ocurre la proliferación de capilares linfáticos con endarteritis, que puede tener trombosis, y zonas pequeñas puede también ocasionar necrosis. Entonces, como que son la sífilis primaria y la secundaria, son lesiones que están sobre la piel. Se puede hacer el examen de la biopsia, en donde se extrae una pequeña porción de la lesión para que se pueda llevar y se pueda estudiar sobre esta patología. Su evolución, de cómo va a ir evolucionando este paciente con esta enfermedad. El chancro se cicatriza por completo en 4 a 6 semanas, aún sin tratamientos. Puede ocasionar infección que se vuelve latente o desaparece por sí sola, sin ningún tratamiento. La sífilis secundaria por lo general se manifiesta como exantema maculoso al principio. Después de algunas semanas, las lesiones se revuelven espontáneamente y reciben como erupciones maculopapulosas o papulosas. Su tratamiento. El tratamiento de esta patología de la sífilis sería con antibiótico-terapia. El más eficaz para el dolor se utiliza lo que es el antiinflamatorio, pero el más eficaz es el antibiótico. Y se trata en pareja. La mujer y el hombre debe de tratarse con el mismo tipo de antibiótico, que en el siguiente estaremos hablando. Aquí está el sífilis primaria. La sífilis primaria se manifiesta con lesiones genitales, extragenitales, que se presentan en la zona de la inoculación. ¿Qué significa eso? En donde se transmitió esta enfermedad, allí se va a encontrar las lesiones. Como que esta patología es de transmisión sexual, entonces las lesiones van a estar en ese mismo local, en donde hay más flujos, en donde están más lubricados el órgano. Y se manifiesta con úlceras que suelen ser indoloras, a menor que se infecte en forma secundaria. El periodo de incubación sería de 21 días promedio, con variaciones, y puede ser si no se trata a tiempo, puede llevar a 10 a 90 días. Puede ocasionar esta patología. El chancro. ¿De cómo se manifiesta el chancro? El chancro es una pápula parecida a un botón que se forma en un lugar de la inoculación y se transforma en una erupción indolora, que luego que llega a tener una úlcera con un borde elevado y con escaso exudado seroso. Luego están las zonas predilectas afectadas. Las predilectas están en las regiones genitales, que son sitios más frecuentes. En los varones está la porción interna del prepucio, surco coronal, del glande y el cuerpo en base del pene. Luego está en la mujer. En la mujer se encuentra en el cuello uterino, en la vagina, en la vulva, en el clítoris, en la mama. Los chancros se presentan con menor frecuencia en las mujeres.
El chancro es más ocasionalmente más frecuente en los varones, en la parte genital. Luego está el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial significa de que podemos o debemos de diferenciar con otros tipos de patologías. Está la erupción y úlcera genital, que sería el herpes genital, la úlcera traumática y la erupción medicamentosa. Luego está su diagnóstico. Su diagnóstico sería la sospecha clínica y se confirma mediante el examen en campo oscuro con las pruebas serológicas. Luego está el tratamiento, de cómo vamos a tratar esta patología. Está como ya le estuvimos hablando, que sería con antibiótico terapia. El antibiótico sería la penicilina G benzatínica por vía intramuscular, de 2.4 millones de unidades en una sola dosis. Y como ya les dije, el tratamiento es en pareja. Quiere decir que el hombre y la mujer tienen que estar tratándose con este antibiótico. Luego está la doxiciclina, que es de vía oral, de 100 miligramos 2 veces al día durante 14 días. Luego viene la sífilis secundaria. ¿De cómo se manifiesta la sífilis secundaria? Aparecen en 2 o 6 meses después de la infección primaria. De 2 a 10 semanas después aparecen también el chancro primario. O a 6 a 8 semanas después ocurre lo que es la cicatrización del chancro. Ocurriendo la cicatrización del chancro no significa que el paciente ya está curado. Y también esta patología, como que él ya es sistémica, también ocasiona lo que es la fiebre, la faringitis, pérdida de peso, malestar general, anorexia, cefalea y meningismo. Luego están las lesiones maculocutáneas, que son asintomáticos. Luego están las lesiones dérmicas en la sífilis secundaria. En la secundaria también ocasiona en la parte de la piel, en donde se manifiesta como máculas y pápulas de 0.5 o a 1 centímetros de diámetro. Son redondadas y ovaladas, de color pardo, rosado, rojo. Más tarde, las erupciones pueden ser pápulo-escamosas y son más frecuentes en la región anogenital y en la boca, y puede presentarse en cualquier superficie corporal donde la humedad acumula. Eso significa que las lesiones van apareciendo en la parte húmeda del cuerpo humano. Y también puede ocasionar lesiones en las axilas y también en los dedos, en la parte interdigitales, que serían entre los dedos, ya sea de las manos o de los pies. También afecta el cabello, ocasionando pérdida del cabello. Luego está la mucosa, ocasiona máculas y pápulas, que también sería de 0.5 a 1 centímetro y también son pequeñas y redondas y ovaladas, ligeramente elevadas, plana en la parte superior y cubierta por una membrana blanca o de color gris. Pueden ser oscuras y ocurre también en la mucosa oral o genital. En esos lugares ocurre lo que es las pápulas separadas en las comisuras de los labios. En esas regiones ocasionan lo que son las pápulas. Luego están las manifestaciones concomitantes. ¿Qué significa eso? Que viene con otras patologías, con otras manifestaciones, en donde afecta el músculo esquelético, ocasionando periostitis de huesos largos, ocasiona también dolor nocturno.
También afecta en los ojos, ocasionando neuritis óptica y uveitis. Afectación del tubo digestivo, ocasionando una gastritis, una úlcera o una hepatitis. Y también puede ocasionar una colitis ulcerosa. Luego está la afectación genitourinario, en donde puede ocasionar un glomerulonefritis o un síndrome nefrótico, una cistitis y prostatitis. Luego están los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios está la dermopatología, en donde está la hiperqueratocitos, en donde está también la epidérmica, proliferación capilar con edema endotelial, infiltración perivascular por monocitos, células plasmáticas. En esta lesión, ya sea en la sífilis secundaria, está también los líquidos encefalorraquídeo. Líquido encefalorraquídeo también se debe de realizar, ¿por qué? Porque él ocasiona también, también afecta la parte neurológica. En la parte de sífilis secundaria no tanto, pero también llega a ocasionar, pero en la terciaria sí. Y también está la función hepática y función renal. Luego está el diagnóstico diferencial, en donde están las otras patologías en donde debemos de diferenciar la sífilis secundaria con, ya sea con la exantema, que serían erupciones de la piel por efecto secundario de fármacos. Luego está la pityriasis rosada, exantema vírico, mononucleosis infecciosa, la tiña corporal y la tiña versicolor y también la sarna, que son patologías que ya estuvimos dando. Luego está el tratamiento. El tratamiento es lo mismo que el tratamiento de la sífilis primaria, que sería con la penicilina G-benzatínica por vía intramuscular, 2,4 millones de unidades en una sola dosis. Y está por vía oral, que sería la doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día durante 14 días. Luego viene la sífilis terciaria o una sífilis tardía. Puede estar afectada a cualquier parte de la piel, sobre todo en la piel cabelluda, la cara y el tórax, así como en la pantorrilla, y también afectación interna. Interna ya sería la afectación sistemática, que ocasiona ya o tiene una afectación ya en los órganos. En este caso, él afecta lo que es el sistema esquelético, afectación de los huesos largos. Está también el bucofaringe, que son vías respiratorias superiores, ocasionando una perforación del tabique nasal y del paladar. Luego está una laringe, o también ocasiona una afectación del hígado y del estómago. Como ya les estuve comentando, la sífilis terciaria afecta la parte neurológica, entonces ocasiona una neurosífilis asintomática. Asintomática quiere decir de que no presenta ningún signo y síntomas en el momento. Se presenta el 25% de los pacientes con sífilis latente tardía, que no se trata. En este caso, la neurosífilis aparece en pacientes que llega a tener la sífilis primaria o la secundaria, pero no fue tratada o no fue tratada a tiempo. Ocasiona la neurosífilis. Luego está la sífilis meningia, que sus síntomas comienzan entre menores de 1 año después de la infección. Se caracteriza por cefalea, náuseas, vómito, rigidez de nuca, que es lo clásico de la meningitis. Luego está la parálisis de pares craneales, ocasiona también convulsiones, cambio en el estado mental,
en donde ocasiona la parte neurológica. Luego está la paresia general. Ocasiona una paresia general, llega a tener los inicios de síntomas 20 años después de que haya tenido la enfermedad. Quiere decir que estas patologías, estas manifestaciones afectan o se inician sus síntomas después de 20 años de que haya adquirido esta enfermedad. Pero estos aparecen teniendo un tratamiento tardío o no llegaste a tener tu tratamiento. Está la paresis, que paresia afecta el reflejo hiperactivos, también afecta los ojos y disminuye la memoria, la orientación y cálculos, juicios, introspecciones, y también ocasiona el lenguaje. Luego está la sífilis cardiovascular. La cardiovascular se presenta en 10% de los casos. La sífilis tardía no tratada, en 10 a 40 años después que haya adquirido esta enfermedad, aparecen estas infecciones. Está la infección aórtica, que ocasiona una inflamación, ocasionando lo que es la aortitis no complicada, o una infección aórtica. Puede llegar también a un aneurisma y una estenosis de los orificios coronarios. Diagnóstico diferencial. De cómo vamos a diferenciar esta patología con otras patologías. Está la tuberculosis cutánea o una infección micobacteriana atípica y una linfoma o una infección micóticas diseminadas. Su diagnóstico. ¿Cómo va a ser el diagnóstico de esta enfermedad? Va a ser con una biopsia de las lesiones de la piel. Está la sífilis tardía. La tardía ya son complicaciones de la sífilis primaria y secundaria, en donde esas patologías tienen lo que es afectaciones de la piel. Entonces, para diagnosticar se hace lo que es la biopsia, también se hace lo que es, se recolecta el líquido encefalorraquídeo para llegar a diagnosticar lo que es el neurosífilis. Su tratamiento es con la penicilina benzatínica intramuscular de 2,4 millones de unidades una vez a la semana durante 3 semanas. Eso sería la diferencia entre la sífilis primaria y la secundaria. Su tratamiento es mucho más, un poco más elevado. Luego está la neurosífilis, que se utiliza la penicilina cristalina endovenosa de 4 millones de unidades cada 4 horas durante 10 a 14 días. Estos pacientes deben estar internados. ¿Por qué? Porque sus tratamientos son mucho más relevantes. ¿Por qué? Porque llevan un tratamiento de cada 4 horas y serían por 10 a 14 días de antibiótico-terapia. Entonces, este paciente debe estar monitoreado en hospital o debe estar internado, ¿verdad? Luego están los pacientes que tienen alergia a la penicilina. En este caso, tiene su procedimiento. Se utiliza lo que es la reagina adaptadora del BET. Estos procedimientos les dejo para que ustedes puedan ir leyendo y analizando y viendo de cómo se utiliza este tratamiento. Esto se utiliza antes de que se le aplique lo que es la penicilina. ¿Está bien? Pueden ir leyendo para que puedan ir interpretando lo que es el procedimiento. Aquí tenemos lo que es la prueba epicutáneas. Esto quiero que ustedes estén leyendo
para que luego podamos ir en clase, ir practicando o verificando de cómo se utiliza. ¿Está bien? Luego está el sífilis congénita. Sífilis congénita es una sífilis en afectación en personas gestantes, embarazadas. ¿Cómo se transmite? La transmisión durante la gestación o el parto. Riesgo de la transmisión sería si la madre está afectada con esta patología y no llega a diagnosticar en temprano. Si llega a diagnosticar muy tarde esta patología, pasa al feto. Entonces, sería de 75 a 95% 2 años después o durante la gestación ocurre lo que es la transmisión al feto. Luego está la patogénesis, de cómo va a estar esta enfermedad al paciente. Ocasiona las lesiones, por lo general, se representan después de 4 meses de edad del niño, en este caso, y se acompaña de competencia inmunitaria fetal. La patogénesis depende de la respuesta inmunitaria del feto, de cómo está la parte inmunitaria del feto para que pueda desarrollar esta enfermedad o que se manifieste en temprano, porque esta enfermedad puede manifestarse después de 4 meses de edad, o sea, de 4 meses que haya nacido este feto. Sus manifestaciones clínicas, de cómo se manifiesta, aparece antes de los 2 años de edad, a menudo entre de 2 a 10 semanas, es infecciosa y se aparece a la sífilis secundaria. ¿Por qué? Porque ya ocasiona la parte sistémica, ya tiene afectación de los órganos. Aparece la lesión de esta patología, aparece como ampollas, vesículas en las palmas y en las plantas del niño, descamación superficial, puede ocasionar petequias y lesiones pápulo-escamosas. Y también puede ocasionar un hepatoesplenomegalia, en donde esté aumentado de tamaño el hígado y también aumentado de tamaño el vaso. Puede ocasionar una ictericia y una anemia por afectación del hígado. Luego están las manifestaciones iniciales. Aquí. Manifestaciones tardías. Aparecen después de los 2 años de edad. Él no es infecciosa, es similar a la sífilis adquirida tardía en el adulto. Ocurre lo que es afectación del oído, en donde el niño puede no escuchar. Y también produce lesiones destructivas del tabique nasal y del paladar. Su tratamiento también es de antibiótico-terapia, en donde utilizan la penicilina cristalina, G acuosa de 100.000 a 150.000 unidades kilo-peso día, intravenosa, administrado en dosis fraccionadas de 50.000 unidades kilo-peso día, en donde sería la administración cada 12 horas durante los 7 primeros días de edad y cada 8 horas después por un total de 10 a 14 días. Y si hay compromiso del sistema nervioso central, va aumentando la dosis y van durante 14 días. Si el recién nacido tiene VDRL positivo en líquido encefalorraquídeo, el tratamiento se hará con penicilina cristalina durante 14 días. Eso es todo por hoy y les agradezco. Ojalá puedan ir viendo el vídeo. Muchas gracias.